Bienvenidos, estamos entre caníbales, en esta ocasión para entrevistar al doctor Dorian Espesúa Salmón, director de la Escuela de Literatura. En esta ocasión realizaremos algunas preguntas vinculadas a la literatura peruana y a la actualidad académica institucional. ¿En qué medida este estar en todo de lo chicha, esta suerte de homogeneidad, ha sido absorbida quizá por las corrientes hegemónicas para crear una imagen de unidad, para dar una apariencia de que todo está integrado, de que no hay conflicto? Bueno, es un discurso de mestizaje finalmente, lo chicha, pero es un mestizaje más bien complejo, más bien que aglutina diferentes elementos. Y sí, es un proyecto homogenizador, aprovechado por las clases dominantes para dar la idea de que hay igualdad entre los peruanos, cuando es una igualdad que no existe. La estética chicha ha sido aprovechada por la industria televisiva, por ejemplo, por la industria discográfica para hacer dinero, pensando en un consumidor que se identifica con esa estética. En realidad, hay sectores de la sociedad peruana que no se vinculan con lo chicha todavía. Usted asevera que el mayor y nuevo paradigma cultural del Perú es lo chicha, le guste o no a la minoría que se resiste a aceptarlo. ¿Por qué los cholos, los nuevos cholos o los cholos modernos no nos reconocemos como chichas? La pregunta sería en este caso, ¿existe el imperativo de identificarse con una identidad pura o heterogénea? Si fuese así, ¿qué implicancias tendría la no aceptación? No existe el imperativo de identificarse con lo chicha. Es una cuestión voluntaria, es una cuestión que depende de cada quien. De hecho, como dije hace un rato, hay sectores de la sociedad que no se identifican con lo chicha. Hay sectores que piensan que lo chicha es hasta ofensivo. Yo mismo les he hecho la pregunta a varios escritores si ellos hacían o se identificaban como escritores chichas, y me han respondido que no son chichas, como tampoco la gente se ha identificado con los cholos. Todavía hay sectores que sienten que esa palabra es despectiva y ofensiva, como antes tampoco la gente se identificaba como indio ni como mestizo. La identificación es una cuestión personal, no tiene que ser colectiva, pero si uno observa a la mayoría de los peruanos, si uno observa las prácticas que son comunes, que son mayoritarias a los peruanos, uno puede decir que las prácticas son chichas, que las prácticas son cholas o que las prácticas son indias. ¿Podría extender alguna explicación acerca de estas palabras que señala que lo chicha bambea, subvierte y modifica realidades? Bueno, lo chicha hace uso de todo lo desechable, ¿no es cierto? Los pobladores chichas son los que recogen la donación que viene de los países del primer mundo y lo rehacen, lo readaptan a las necesidades de cada localidad en particular, ¿no es cierto? Algunas adaptaciones son vistas de manera antiestética, son vistas de manera despectiva por las clases de dominio de poder. Y curiosamente parece que lo chicha nos da la apariencia de que todo es homogéneo, de que no hay conflicto, incluso desde el Estado también se trata de hacer ello, ¿no? Señalar de que, por ejemplo, lo chicha podría equipararse a lo peruano, en el sentido de que lo peruano nos une, nos solidifica, nos hace una sociedad carente de conflictos, carente de contradicción. Yo creo que lo chicha es una capa de pintura que ha caído sobre casi todo el territorio peruano. Es decir, no hay lugar geográfico en el Perú donde no llegue la música chicha, donde no llegue la estética chicha, donde no llegue un afiche chicha, donde no llegue la comida, ¿no es cierto? Que es una comida mixturada, mezclada necesariamente, ¿no? Pero lo chicha es transnacional, es decir, trasciende lo peruano. También se habla de lo chicha en Ecuador, en Bolivia, en Chile o en Argentina. Estaríamos hablando de un paradigma que va más allá del territorio nacional y abarca los Andes, el territorio andino. Cuando usted menciona de alguna manera en su artículo sobre lo chicha,
intenta sintetizar esta cultura chicha con el ejemplo del jugo de frutas. Esta metáfora, al parecer, ya puede haberse diluido si pensamos, por ejemplo, en que no necesariamente lo chicha está impregnado del elemento cultural nacional, sino también lo foráneo. Sí. Y no es lo dominante lo que viene a ser lo nacional, aparentemente. ¿Lo tiene claro ahora también así? Sí, la metáfora hacía alusión a las frutas, que son matrices culturales que no se mezclan, es decir, naranjas, manzanas, peras, uvas, etcétera, no se mezclan, que pueden provenir de Europa, de Occidente, del Oriente, de la China o del mundo andino, ¿no es cierto? El mestizaje haría alusión a la ensalada de frutas. Es decir, en un mestizo todavía se puede reconocer de dónde viene, cuáles son las frutas que componen al mestizo. En la ensalada de frutas, las frutas se están mezclando, pero se reconoce todavía el sabor de cada una de las frutas. Hay un jugo, ¿no es cierto?, que va surgiendo de eso, que sería el elemento por el cual se va a dar origen posteriormente al jugo de frutas, es decir, a la licuación, a la mezcla asidua de todas las matrices culturales que vendrían nuevamente en un proyecto homogenizador. ¿Homogeneización en qué sentido? Bueno, ninguna sociedad puede permanecer homogénea. Eso sería fundamentalismo, ¿no es cierto?, extremo. Toda sociedad homogénea necesariamente va a entrar en contacto con otra sociedad homogénea o heterogénea y va a empezar a mezclarse. Si lo chicha se vuelve homogéneo, si lo chicha se vuelve la identidad de lo peruano, esta identidad peruana va a ir cambiando, transformándose con el paso del tiempo y se va a ir mezclando con otro tipo de identidades necesariamente. O sea que lo chicha es un estadio, es un momento en la evolución de la identidad peruana. ¿Usted considera dentro de su canon personal La noche y sus aullidos de Sócrates Usunaga? ¿Podría darnos las razones de su elección? Dicho sea de paso, ha sido cuestionado por varios. O sea que mi opinión es absolutamente personal y es la siguiente. Creo que en primer lugar es una novela totalizadora, es decir, da una visión en conjunto de casi todo el fenómeno de la violencia política. En segundo lugar, es una novela altamente polifónica, porque te da versiones de lo acontecido desde diferentes perspectivas asumidas por diferentes personajes. En tercer lugar, es una novela experimental, porque mezcla géneros. Es una novela que incluye mitos, que incluye cuentos, que incluye testimonios, que incluye reportajes periodísticos, etc. Y en cuarto lugar, es una novela que experimenta estéticamente con el lenguaje, cosa que se descuida mucho en la evaluación de lo literario. En su tesis sobre todas las sangres indica la siguiente cita: considero también que Arguedas no considera la posibilidad de que la realidad real tenga muchos sentidos, sino más bien todo lo contrario. Está preocupado porque esa realidad sea comprendida por los científicos sociales, que veían los de sus metodologías y sus teorías, y no su experiencia y sus vivencias les permitían ver. En ese sentido, ¿sugiere que Arguedas conocía mejor que cualquiera de los miembros de aquella mesa la realidad andina? Bueno, si conocer es experimentar y vivir, creo que sí. Arguedas había experimentado y vivido el mundo andino mejor que cualquiera de los que estaban en la mesa redonda. Ahora, uno puede conocer la realidad a través de los textos, es decir, puede informarse de la realidad a través de libros, de fotografías, de periódicos, etc. Ese conocimiento es un conocimiento mediado por el lenguaje. El conocimiento directo es un conocimiento mediado por la experiencia. Señala en su tesis que hay una manera muy sesgada o algunos estudios sesgados sobre la narrativa, o en todo caso sobre toda la obra de José María Arguedas. Presiento que algunas de estas miradas sesgadas ni siquiera son así, sino son miradas tergiversadas, que han hecho o han llevado a Arguedas a verlo como un quechuista por esencia o un andinista por antonomasia, y le cierran las puertas al Arguedas universal. ¿Cree usted que conocemos al verdadero Arguedas? Es una pregunta bien complicada.
Yo diría que estamos empezando a conocer a Arguedas, a pesar de la enorme producción bibliográfica que hay sobre su obra. Estamos empezando a conocer al Arguedas total, al Arguedas antropólogo, al que hay que sumar al Arguedas literato, al que hay que sumar al Arguedas pedagogo, al que hay que sumar al Arguedas etnólogo. Los estudios sobre Arguedas tienen que hacerse en conjunto. Hay que tener una visión global de Arguedas. Sin embargo, me gustaría hacer una salvedad. Yo no creo que sea pertinente evaluar a Arguedas enmarcando toda su producción en algo que es algo así como una mezcla de lo literario y lo antropológico al mismo tiempo, sino que hay que ubicar a Arguedas en sus respectivos dominios disciplinarios. No se puede evaluar al Arguedas literato desde la visión del antropólogo, ni se puede evaluar al Arguedas antropólogo desde la visión del literato. Claro que las dos disciplinas están influenciadas entre sí, pero Arguedas tenía muy claro que una cosa era la literatura y que otra cosa era la antropología, cada una por su propio lado, disciplinas aparte. Cuando Arguedas escribe sus poemas en quechua, señala usted que se produce el triunfo de la lengua quechua. Es más, cita a Alberto Moreira o comparte la idea de que el suicidio de Arguedas pone fin al proceso de transculturación, pero no en el sentido de la imposición del castellano, sino en el sentido del triunfo del quechua sobre el castellano. ¿Puede explicarnos en qué consiste este triunfo del quechua? Bueno, Arguedas tenía un conflicto lingüístico. Primero empieza escribiendo en español y él siente que el español no es la lengua que representa o refleja muy bien el habla de los pobladores andinos. Entonces empieza a experimentar con el español y el quechua, y eso da como resultado lo que se ha llamado el quechuañol. Pero al final Arguedas opta por escribir en quechua los poemas de Catatay, lo que supondría, en términos de Moreiras, el fin de la transculturación, es decir, el fin de la mezcla de las lenguas, el fin de la experimentación lingüística. Eso podría interpretarse como que Arguedas reconoce que la literatura finalmente debe hacerse respetando la lengua de cada cultura en el Perú. Respecto a Garcilaso, en su trabajo usted señala sobre el cusqueñocentrismo que la afiliación de Garcilaso con la panaca materna no solamente se da por el lado consanguíneo, sino también por una suerte de defensa cultural, aunque ésta esté dada en español. ¿No sería también esta una suerte de configuración de espacio de resistencia, en tanto que Garcilaso busca desmontar lo que sería la visión que tenían los incas de los españoles, pero claro, hablando desde el castellano? Garcilaso insiste mucho en una equiparación entre la cultura romana y la cultura incaica. Y esta equiparación lo que hace es prefigurar la cultura incaica como superior a la española. ¿No sería ese intento de apropiarse del castellano una manera de desbaratar las bases que tenían los incas desde adentro? Claro, lo que hace Garcilaso es defender la cultura quechua con el castellano, defender la cultura andina con elementos que vienen de la cultura occidental, que es una estrategia que han utilizado muchos peronistas, peruanos también. Es decir, para defender el quechua, por ejemplo, hay que comparar el quechua con el latín, con el griego, con el sánscrito. Es decir, el quechua no se defiende solo, tiene que ser defendido haciendo la comparación con elementos de la cultura occidental. Esa es la misma estrategia que utiliza el inca Garcilaso de la Vega. Y esa estrategia quizá no es reconocida por Churata, porque Churata en El Pez de Oro precisamente adjura de Garcilaso o reniega de Garcilaso por haber escrito en español, quizá porque no se reconoció la intención que tenía Garcilaso en el campo ideológico en que estaba inserto. Así es, Churata es muy cruel con Garcilaso, aunque habría que pensar, sin embargo, en lo que dice Churata de Garcilaso. Dice Churata que Garcilaso pudo haber escrito los comentarios en quechua. Tenía la competencia gramatical para hacer eso, o sea, pudo haber escrito grafías españolas, pero representar la lengua quechua, pero no lo hizo, prefirió hacerlo en castellano. Era perfectamente bilingüe y coordinado el inca Garcilaso. El proyecto de Churata en El Pez de Oro, el de construir una lengua americana, ¿por qué no se puede considerar como quechumara en la medida que no solamente se da cuenta de la representación de la variabilidad latinoamericana del lenguaje,
sino también que Churata en el Pez de Oro configura un modo de escritura. ¿Por qué ese modo de escritura? Porque ese proyecto no puede denominarse Quechumara. Bueno, ahí puede haber un debate incluso técnico. La lengua, la familia lingüística no es la aymara, sino la aru. Tendría que ser quechuaru, no quechumara, porque las variedades de la aymara representadas en el Pez de Oro son varias, no es el aymara del altiplano peruano solamente. En segundo lugar, porque la lengua cuica de Churata no necesariamente es la lengua originaria, la lengua andina nativa, sino que también puede ser el español aclimatado a la realidad peruana. O sea, puede haber una lengua cuica, una lengua peruana que sea perfecta y solamente castellano. El ajayu, el alma de las culturas, el alma de las lenguas, usted afirma que sí está presente en el Pez de Oro de Churata. ¿Arguedas no logra eso con su lengua? Sí, Arguedas logra eso con su lengua también. ¿Podría explicarnos más o menos cómo sería? Bueno, los dos escritores, para empezar, estaban muy preocupados por cómo atrapar, capturar en la literatura la peculiaridad cultural del Perú. Uno de esos modos era hacer una lengua que atrape la diversidad lingüística peruana. El otro modo era reflejar las costumbres, las tradiciones y la cosmovisión de los pobladores peruanos, cada uno en su respectivo lugar geográfico y cada uno recreando un espacio mítico diferente, Churata en el sur y Arguedas en el centro. Entonces, los dos logran desde mi punto de vista sus propósitos. Claro que un propósito es más radical que otro. El de Churata me parece que es un proyecto más osado porque busca una especie de identidad más arraigada en lo andino, mientras que Arguedas apuesta más por el mestizaje. En realidad el personaje, el protagonista de Arguedas, es el mestizo y no el indio. Usted se realiza una pregunta. Si el indio se expresa en una cultura híbrida, en una lengua híbrida, ¿acaso no será un indio híbrido? ¿Considera a Churata como un indio híbrido? Lo ha sacado mi primer libro, ¿no? En realidad, el primer libro es un libro posmoderno. Ha habido una evolución en mi pensamiento desde la licenciatura hasta el doctorado. Yo empecé haciendo artículos bajo el sesgo de la posmodernidad y ahora ya no creo tanto en eso. Me refiero al indio que aparece en los discursos. El indio que aparece en los discursos es un indio híbrido, porque ha sido narrado y es enunciado en un lenguaje desde mi punto de vista foráneo, de algún modo. Digo en mi primer libro que el indio que es discurso no existe. No existe en ninguna parte. Ahora no podría decir eso. ¿Ahora ya no confía en la posmodernidad? No, ya no confío. Siempre nos ha dejado impresionado la manera tan, entre comillas, ingenua con que Arguedas se defiende en la mesa sobre todas las sangres. A mí personalmente me ha dejado también bastante impresionado la manera, insisto, entre comillas, un poquito ingenua con que se defiende en el debate con Julio Cortázar. ¿Usted cree que es un Arguedas un poco agotado? No, lo que pasa es que en los años 60 había un predominio de las ciencias sociales. Las ciencias sociales estaban en su apogeo, por decirlo de algún modo. Se habían creado los departamentos de antropología y de sociología en las universidades. Se había creado el Instituto de Estudios Peruanos. Las ciencias sociales estaban en la cresta de la ola y la crítica literaria estaba en ciernes. Prácticamente no había crítica literaria. El único crítico literario que estaba ahí, que era capacitado, era Alberto Escobar. Entonces, Arguedas mismo en el debate pide que se evalúe su novela haciendo la confrontación con la realidad. O sea, comete el error de darles la razón a los científicos sociales. Es Escobar el que le dice que no debe evaluarse la novela haciendo la confrontación con la realidad, porque la novela es autónoma. Estamos hablando de un texto de ficción y no de un texto antropológico. Arguedas cae en la trampita de los científicos sociales un tanto ingenuamente. Pero en la confrontación con Julio Cortázar, él también vuelve a acabar su trampa. Sí,
por esos años, por lo menos, ya estaba en mente de Arguedas la que usted menciona como la novela más vanguardista peruana, El zorro de arriba y El zorro de abajo. ¿Qué argumentos plantea usted para señalar que El zorro de arriba y El zorro de abajo es la novela más vanguardista del Perú? Bueno, es una novela en primer lugar que rompe géneros. Yo tengo mis dudas si es, por ejemplo, una novela completamente. También es un libro de diarios, es un libro de textos no ficcionales. Por lo menos están mezcladas ahí la ficción y la no ficción, y así ha sido evaluada. Por ejemplo, para estudiar las causas de la muerte de Arguedas se acude a la novela, es decir, para explicar un hecho fáctico se acude a una novela que supuestamente es un texto de no ficción. Eso de por sí ya la convierte en un texto particular, sui generis. En segundo lugar, es una novela que experimenta discursos, el discurso mítico adaptado a la modernidad de la sociedad peruana, en el caso de Chimbote, cosa innovadora totalmente. Y en tercer lugar, es una novela inconclusa, un texto inconcluso o concluso, no sé. No se sabe si es intencional o no que la novela acabe con la muerte de Arguedas. ¿Es parte o no la muerte de Arguedas de la estructura de la novela? Esa es una pregunta abierta. El debate que ha habido en torno a la narrativa de violencia entre aquellos que están autorizados a hablar, es decir, los que han vivido los hechos con su propia experiencia, y los que más bien parecen hablar desde afuera, ha prefigurado otra vez este debate entre los que se llaman andinos y criollos. En este contexto, en la narrativa de violencia, por ejemplo, viendo el canon que usted ha establecido, hay una fuerte predominancia de los escritores denominados andinos, y más bien hay un cuestionamiento de las perspectivas criollas. Pienso en Alonso Cueto y Santiago Rocagliolo. Por ejemplo, cuando se indica que la ficción parece haber falseado la verdad por esta cuestión del campo de referencia. Nadie tiene la voz autorizada para hacer literatura. Todo el mundo tiene derecho de hacer literatura desde la perspectiva que ocupa en la sociedad. Pero sí es verdad que hay un predominio de la visión andina de los escritores. Es una mayoría que ha narrado los acontecimientos de la violencia política y la mayoría de estos narradores intenta ser fiel, entre comillas, a los acontecimientos históricos. Pero no por eso construyen grandes novelas, no por eso construyen excelentes cuentos. La mayoría de esas novelas o cuentos son cuentos deleznables, y los que han sido mis alumnos pueden dar fe de eso. Y tampoco se puede decir que en el sentido contrario, que los escritores llamados regios, los escritores lai, hagan malas novelas de violencia política. Hacen buenas novelas de violencia política, pero sus novelas de violencia política, que son buenas estéticamente, no guardan necesariamente correlación con los acontecimientos históricos. Entonces, de uno y otro lado hay méritos y deméritos. Hace un momento usted señalaba que El zorro de arriba y El zorro de abajo no solamente era una novela, sino también incluía diarios. En El pez de oro también parece suceder lo mismo. Tenemos poemas, una parte de ensayo, una historia que tiene una suerte de línea cronológica. Filosofía. Y filosofía. Y es curioso porque usted hace un momento indicaba también que los dos grandes proyectos, el de Churat y el de Arguedas, sí parecían haber prefigurado esta suerte de modernidad con lo antiguo o con lo indio. Entonces es curioso que estas dos obras ficcionales, aunque han sido cuestionadas, logren también una suerte de palimpsesto. En mi tesis doctoral sostengo que lo más original y representativo, no necesariamente lo más importante de la literatura peruana, ha surgido de la mezcla, de la superposición, de la hibridez, del mestizaje, de la transculturación de lenguas, géneros, cosmovisiones en los escritores peruanos. Las obras más estudiadas afuera son obras generológicamente extrañas, culturalmente híbridas, lingüísticamente cuicas, etc. Pero repito, no son necesariamente las más importantes de la literatura peruana. Argueda manifiesta en la mesa sobre todas las sangres que su novela no representa al campesino, sino al indio. ¿Existen vínculos entre estos términos
quizás tal vez una superación histórica, terminológica? Me parece un punto importante para que nos demos cuenta de que los debates en literatura giran en torno a ideologías, a conceptos que vienen de las ciencias sociales. ¿Qué es el campesino? ¿Qué es el indio? ¿Qué es la nación? ¿O quién es el sujeto subalterno? Son ideologías que pertenecen a otros campos que no son necesariamente literarios. El debate sobre todas las sangres no giró en torno a la estructura de la novela, a la composición de los personajes, a la trama, a los narradores, etc. Es decir, temas literarios que no se trabajaron en el debate. Lo que estaba pasando con la crítica literaria en general es que se está dejando de hablar de lo literario para hablar de lo ideológico, y esa es una influencia que tenemos muy fuerte de las teorías que vienen de las ciencias sociales, de la sociología y de la antropología. Entonces, tú me preguntas qué diferencia hay entre indio y campesino. Es una respuesta que podría dar más un antropólogo que un literato. Precisamente sobre esta influencia sobre los estudios sociales, estaba pensando que en los estudios culturales, la crítica que se les hace a los estudios culturales es que muchas veces no interesa el objeto de estudio, sino el método que se aplica. Quizá eso pueda confrontarse con lo que usted señala en los estudios sobre la narrativa de la violencia, porque usted sí hacía hincapié en rescatar no solamente el aspecto ético, sino también el proyecto estético, mientras que para los estudios culturales cualquier novela de violencia podría ser leída. Por ejemplo, quizá hubiera sido válida una comparación. Estoy pensando en Desde el Valle de las Esmeraldas, que es una novela escrita por un militar, una novela escrita por Harold Gastelum Palomino, que usted incluye en su cano, y una novela escrita por un autor lai, por así decirlo. ¿Podría haber una comparación entre estas tres novelas? Bueno, dos cosas. Una, la literatura está desapareciendo por culpa de los propios literatos, que han integrado la literatura en algo que se llama estudios culturales, que han integrado la literatura en algo más grande que se llama estudios del discurso en general. Todo es discurso y todo discurso puede ser literario. La disciplina literaria que busca lo específicamente literario, por lo menos como pretensión, es algo que se ha dejado de lado y luego nos quejamos de la desaparición de las humanidades. Luego decimos que las disciplinas humanas están desapareciendo. ¿Cómo no van a desaparecer las disciplinas humanas si estamos rompiendo los campos disciplinarios, enmarcando todo, metiendo todo dentro de lo que se llama estudios culturales o estudios del discurso en general? A mí me parece que hay que volver a lo disciplinario. Tú me preguntas, ¿toda la narrativa puede ser analizada desde los estudios culturales? Sí, los estudios culturales estudian todo lo que puede ser considerado discurso, y a todo discurso se le puede atribuir algo de literario sin que necesariamente lo sea. Justamente, regresando un poquito a la pregunta que le mencionaba hace un momento, usted dice que lamentablemente está desapareciendo la literatura, pero estamos en el segundo piso de la escuela de literatura. La pregunta tiene que ver con la orientación que se está marcando en la escuela, una orientación bastante segmentada, tal vez por los estudios posmodernos, por los estudios desde el psicoanálisis. A eso iba la pregunta. Si bien es cierto, usted está para escuchar esa diversidad, esas diversas opiniones, pero sobre todo a reconocer la especificidad de lo literario. ¿Qué tarea tenemos en ese aspecto? Básicamente hay dos propuestas entre los profesores de la Escuela de Literatura. Una, que la Escuela de Literatura otorgue, por ejemplo, un bachillerato, una licenciatura en letras o en humanidades en general. Las letras y las humanidades en general son todo: historia, antropología, lingüística, etc. Un licenciado en letras sería un licenciado en todas las letras. Y la otra posición, que es la posición que yo defiendo, es que se defienda la especialidad de cada una de las disciplinas que forman la Facultad de Letras. Es decir, que se otorgue la licenciatura en literatura, en lingüística, en bibliotecología, etc. Eso implica volver a redefinir las fronteras de los campos disciplinarios, de los espacios disciplinarios de cada una de esas disciplinas. Pero puede haber una tercera posición, que es hacer una escuela disciplinariamente literaria, pero abierta a otros campos del saber, abierta
a estudios interdisciplinarios o multidisciplinarios. En todo caso, lo que yo pretendo es crear por lo menos un debate para redefinir el lineamiento que debe tener la Escuela de Literatura de San Marcos, específicamente. ¿No nos estamos vengando de lo que le hicieron a Arguedas cuando se metieron desde las ciencias sociales a la literatura? Y ahora nosotros de la literatura a las ciencias sociales. Pero yo creo que hay que empezar a leer a Arguedas desde la literatura, no desde la antropología, con las herramientas que tienen los estudios literarios, que son bastantes. Por ejemplo, es lamentable que no se dicte en San Marcos un curso de narratología. Es muy lamentable. El profesor García Bedoya es el único que da herramientas narratológicas en el curso de interpretación de textos 1, pero no hay un curso específico de narratología. No hay un curso de teoría de la lírica, pero sí tenemos estudios culturales. Entonces, yo creo que primero tenemos que llenar los espacios con cursos de literatura específicamente, o que estén más vinculados con el literario, y luego rellenar los espacios que sobran con otras disciplinas. Este gesto de abordar desde la literatura a Arguedas también en ocasiones es rebatido por la propia crítica. Por ejemplo, pienso en los estudios que se abocan a la vida de Arguedas y siempre tratan de validar la obra, la novela, señalando que Arguedas creció hablando quechua, incluso que el propio Arguedas señalaba que él conocía a los indios que había reflejado en su novela. Y también es el gesto que se ha manejado quizá con Efraín Miranda, el hecho de decir que él dejó de vivir en la capital, se fue a Puno, se internó y a partir de eso creó sus poemarios. Entonces, en ocasiones, también el peligro es caer en el impresionismo, en el biografismo. Sí, pero yo no descarto en absoluto el biografismo. Lo que voy a decir es algo que choca con la formación de un licenciado en literatura, que dice no a la falacia biográfica. La obra literaria no puede explicarse a partir de la biografía. ¿Cómo hablamos del Inca Garcilaso sin hablar de su vida? ¿Cómo hablamos de su obra sin hablar de su vida? ¿Cómo hablamos de Guamán Poma sin hablar de su vida? Entonces, yo siempre he sostenido que es el texto el que pide el método y no es el método el que debe imponerse al texto. Si es que es pertinente apoyarse en datos biográficos para esclarecer el sentido textual, hay que hacerlo. No tiene por qué estar prohibido necesariamente, pero hacer depender la interpretación absolutamente de la vida del autor, eso sí está prohibido. Muy bien, hemos culminado con la sección de la entrevista. En esta parte haremos una pequeña dinámica donde nosotros le diremos el nombre de un autor o autora y usted nos señalará qué palabra es lo que más les representa. Empezamos. Garcilaso. Fundamental. Guamán Poma. Lengua ras. González Prada. Duelista. Clorinda Mato. Indianista. Mariátegui. Imprescindible. Vallejo. Gran poeta. Arguedas. Fundador. Churata. Reto. Blanca Varela. Difícil. Mario Vargas Llosa. Interesante. Agradecemos la entrevista y tendría algunas palabras finales para la revista. Bueno, les agradezco la entrevista y disculpen la disfonía causada por el Parkinson. Espero se escuche todo lo que haya manifestado. Gracias.